Cuando el primogénito del presidente municipal miró a mi hermana de 13 años y dijo, «Esta ya está casi en su punto», entendí que mi familia pagaría aquella deuda para siempre. Esa noche, preparé una cena donde serví mucho más que comida. La justicia tiene sabor amargo, pero mata el hambre de venganza. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder estar aquí platicando con ustedes. Soy Esperanza Herrera Mendoza. Tengo 72 años y hoy vivo aquí en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Es un lugar bendecido, con esas iglesias hermosas y un cielo que parece no tener fin. Vine a parar aquí después de una vida entera en el interior de Michoacán. Pero eso es historia para después. Hoy en día, mi pasatiempo favorito es hacer estos zarapes de retazos que ven colgados aquí atrás de mí. Cada pedacito de tela tiene una historia, ¿sabían? Unos me los regalaron, otros los saqué de ropa vieja de mis hijos y algunos los compré en los tianguis del pueblo. Coser me calma, me hace sentir que estoy juntando los pedacitos de la vida, dándole sentido a todo lo que ya viví. Empecé a hacer estos zarapes todavía en la cárcel. ¿Pueden creerlo? Era una forma de ocupar el tiempo y la cabeza. Una de las custodias, Mariana, vio que me quedaba quietecita en la esquina, sin platicar con nadie, y me enseñó a coser. Doña Esperanza, me decía, saque en las puntadas lo que no puede sacar en las palabras. Y no es que tenía razón. Aquí donde estoy sentada es mi corredor. Se pueden ver allá al fondo las montañas. Y cuando sale el sol, Dios mío, es de quitar el aliento. Tengo mis plantitas, mi jardín pequeño y esta mecedora que me acompaña hace unos buenos 15 años. Es desde aquí que veo el mundo ahora, con otros ojos, con otra paz. Antes de continuar mi historia, quisiera pedirles a ustedes que están viendo, si les gusta lo que escuchan, dejen su like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda mucho a esta viejita aquí a llegar a más gente con sus historias de vida. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito están viéndome y a qué horita del día encontraron este video. Tempranito con el café, después de la comida o ya de noche antes de dormir. Siempre leo todos los comentarios y me da mucho gusto saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito para escuchar las historias de esta abuela. Cuento con ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer esta cadena de cariño. Hoy les voy a contar una historia que guardé por muchos años dentro de mí. Una historia sobre una deuda antigua, de esas que marcan familias por generaciones, sobre lo que algunas personas llaman honor, pero que de honor no tiene nada. Sobre poder, sobre silencio y sobre el día en que decidí que algunas cadenas necesitan ser rotas, cueste lo que cueste. No es una historia bonita de escuchar, pero es mi historia. Y tal vez, solo tal vez, pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido a encontrar valor para cambiar su destino, como yo cambié el mío. Nací en Tzintzuntzán, Michoacán, un pueblito que antiguamente era puro adobe, casas de teja y una placita con la iglesia en el centro. Era 1953, tiempo en que la vida en el campo tenía otro ritmo. Mi papá, Aurelio Mendoza, era un hombre sencillo. Trabajaba en el campo, en tierras que no eran nuestras. Mi mamá, Carmen Herrera de Mendoza, cuidaba de la casa, de mí y de mis 3 hermanos. Yo era la segunda más grande. Después venía José, 2 años menor que yo, Ramiro, 4 años menor, y por último, mi hermanita Rosario, que era 7 años menor que yo. Nuestra casa era pequeña, de piso de tierra y techo que dejaba ver las estrellas en las noches de lluvia fuerte. Tenía 2 cuartos nada más, uno para mis papás y otro donde nosotros 4 hermanos dormíamos apretados. La cocina era el corazón de la casa, con un fogón de leña que calentaba todo en los días fríos, y un patio en la parte de atrás donde criábamos unas gallinas y teníamos una milpa pequeña. La vida no era fácil, pero era alegre a su manera. Me acuerdo de despertar con el canto del gallo, todavía oscuro, y ayudar a mi mamá a prender el fuego para hacer el café. El olorcito a café de olla se mezclaba con el de las tortillas que ella hacía casi todos los días.
Era un lujo nuestro, aunque fuéramos pobres. Panza llena da ánimo para el trabajo, mi mamá siempre decía. En la escuela yo era aplicada, me gustaba aprender, principalmente las historias que la maestra Remedios contaba sobre lugares lejanos que ni me imaginaba que existían. Iba descalza hasta la escuelita, que quedaba a unos 20 minutos caminando de nuestra casa. En el camino, pasaba por el centro del pueblo, donde estaba la casona de la familia Aguirre. Los Aguirre eran los dueños de Tzintzuntzan, eso todo mundo lo sabía. Don Sebastián Aguirre había sido presidente municipal por 3 periodos seguidos cuando yo era chiquita, y después pasó el cargo a su hijo mayor, Roberto. Pero todo mundo sabía que quien mandaba de verdad era todavía el viejo. Tenían la hacienda más grande de la región, la única tienda que vendía de todo y hasta el banco del pueblo les pertenecía. Decían que no se movía ni una hoja en Tzintzuntzan sin que los Aguirre lo permitieran. Cuando yo pasaba enfrente de su casona, siempre bajaba el paso. Era la construcción más bonita que había visto, con ventanas grandes, un corredor que rodeaba toda la casa y un jardín al frente con flores que ni sabía cómo se llamaban. A veces veía a los 4 hijos de don Sebastián saliendo a caballo. Eran puros hombres. Roberto, el mayor, ya con sus 30 y tantos años en aquella época. Fernando, que era un poco menor. Eduardo, que debía tener unos 20 y tantos. Y Miguel, el más chico, que era poco mayor que yo. Mi mamá siempre me apuraba cuando me quedaba viendo la casa de los Aguirre. «Baja la cabeza y sigue tu camino, niña», me decía con una voz extraña que solo usaba cuando se trataba de aquella familia. Yo no entendía el porqué en aquella época, pero hacía lo que me mandaba. Los juegos de mi infancia eran sencillos, como la vida en el campo. Jugaba a la rayuela con las otras niñas, saltaba la reata hecha de mecate y en las tardes de domingo, cuando no había trabajo en casa, iba con mis hermanos a nadar al río que pasaba cerca del pueblo. El agua era fresquita y limpia, y regresábamos a casa con el pelo mojado y la piel oliendo a monte. Mi papá trabajaba duro, salía antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya estaba oscuro. Aún así, nunca parecía tener dinero suficiente. Me acuerdo de escuchar a mis papás platicando bajito en la noche, preocupados con las cuentas, con la cosecha, con la situación. No entendía bien qué era esa situación, pero sabía que era algo serio por la forma en que hablaban. Fue por ahí de mis 12 años que empecé a notar que había algo raro entre mi familia y los Aguirre. Siempre que alguno de ellos pasaba cerca de nuestra casa, mi papá se quitaba el sombrero y bajaba la cabeza, aunque estuviera dentro de nuestra propiedad. Mi mamá se ponía tensa, los hombros duros como piedra. Una vez, don Sebastián paró en nuestra puerta con su caballo imponente y mi papá corrió a hablar con él. No escuché lo que dijeron, pero vi a mi papá regresar con la cara pálida, las manos temblando. «¿Qué pasó, papá?», pregunté cuando entró a la casa. «Nada, hija, cosas de grandes», me respondió, pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche escuché a mis papás discutiendo. Por primera vez, escuché la expresión que cambiaría mi vida para siempre. «Deuda de honor. No podemos pagar, tú lo sabes», mi mamá decía, la voz quebrada. «¿Y qué sugieres? ¿Que huyamos? ¿A dónde, Carmen? Nos encontrarían, tú sabes que sí», mi papá respondió, la voz cansada de quien ya había pensado en todas las posibilidades. Fue en ese mismo año que noté cómo Miguel, el hijo menor de los Aguirre, empezó a mirarme diferente cuando yo pasaba. No era una mirada de muchacho a muchacha, era una mirada de dueño a algo que le pertenece. Aquello me daba un escalofrío en la panza que no sabía explicar. En mi cumpleaños de 13 años, mi mamá no hizo fiesta como en los años anteriores. En vez de eso, me llamó para una plática seria. Me sentó en la orilla de la cama y con los ojos aguados empezó a explicarme sobre cosas de mujer. Pensé que sería la plática sobre la menstruación que ya había empezado el año anterior. Pero no era solo eso. «Esperanza, ya te estás haciendo señorita y necesitas entender algunas cosas sobre nuestra familia, sobre nuestro compromiso», me dijo, escogiendo las palabras con cuidado. Fue ahí, en ese cuarto pequeño, con el olor a tierra mojada entrando por la ventana después de la lluvia de la tarde,
que supe que mi vida no me pertenecía, que antes de que yo naciera ya había sido prometida como pago de una deuda que mi abuelo tenía con la familia Aguirre, una deuda que, según mi mamá, era de honor. Después de aquella plática en mi cumpleaños de 13 años, las cosas cambiaron. Mi mamá empezó a enseñarme cosas que ninguna niña de esa edad debería aprender. Cómo servir la mesa sin hacer ruido, cómo bajar los ojos cuando un hombre me hablara, cómo comportarme en presencia de los hombres importantes. Un día vas a entender, hija, es nuestra carga, pero también nuestra protección, me decía cuando me veía llorando después de otra lección de sumisión. Fue 2 semanas después de mi cumpleaños que entendí completamente lo que aquella deuda significaba. Era un domingo, día de misa. Mi familia se estaba arreglando para ir a la iglesia, yo con un vestido azul sencillo que mi mamá había cosido, el pelo trenzado en 2 trenzas. Me acuerdo que estaba poniéndome los guaraches cuando escuchamos el ruido de caballos acercándose. Mi papá se puso blanco como papel. «Son ellos», dijo. Y mi mamá empezó a temblar. Eran Miguel y Eduardo, los 2 hijos menores de los Aguirre. Pararon sus caballos enfrente de nuestra casa, imponentes en sus trajes finos. «Buenos días, don Aurelio», dijo Eduardo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Venimos por Esperanza para un paseo». No era una invitación, era una orden. Mi papá miró al suelo, las manos apretando el sombrero con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «Se está arreglando para la misa, don Eduardo». «La misa puede esperar», respondió Miguel, mirándome de una forma que hacía que mi sangre se helara. «Nuestro padre quiere conocer mejor a la muchacha». Mi mamá me jaló del brazo, llevándome adentro. Sentí su cuerpo temblando mientras arreglaba mi vestido, pasaba la mano por mi pelo. «Ve con ellos, Esperanza, sé educada, haz lo que te pidan», susurró, los ojos llenos de agua. «Es importante para nuestra familia, es la deuda, ya sabes». «Pero mamá, yo no quiero ir», respondí, sintiendo un miedo que nunca había sentido antes. Ella tomó mi cara entre sus manos, mirándome a los ojos con una mezcla de dolor y resignación que nunca voy a olvidar. «No tenemos opción, hija. Nunca la tuvimos». Fue con el corazón pesado como plomo que subí a la grupa del caballo de Miguel. Mientras nos alejábamos, miré para atrás y vi a mi mamá parada en la puerta, una mano sobre la boca, la otra sosteniendo el rosario con tanta fuerza que parecía querer romperlo. No me llevaron al centro del pueblo, como pensé que harían. Tomamos un camino de terracería que llevaba a la hacienda de los Aguirre, a algunos kilómetros del pueblo. Era una propiedad enorme, con campos que parecían no tener fin, y una casa mucho más grande e imponente que la del pueblo. Cuando llegamos, don Sebastián estaba en el corredor fumando un puro. Roberto y Fernando también estaban ahí, jugando baraja en una mesa. Todos me miraron cuando bajamos de los caballos y sentí como si fuera un animal siendo evaluado para el matadero. «Entonces, esta es la niña Mendoza», dijo don Sebastián, mirándome de arriba abajo. «Ven acá, muchacha». Me acerqué temblando, los ojos fijos en el piso de madera pulida del corredor. «Mírame», ordenó. Cuando levanté los ojos, vi a un hombre viejo pero todavía fuerte, con ojos fríos como de víbora. Sonrió, pero era una sonrisa que me daba escalofríos. «¿Sabes por qué estás aquí, niña?» Moví la cabeza negativamente, aunque en el fondo ya lo sabía. Ya había escuchado historias susurradas por las mujeres mayores, historias sobre muchachas que iban a trabajar en la casa de los Aguirre y regresaban diferentes, calladas, con miradas vacías. Tu abuelo, Gumersindo Mendoza, pidió dinero prestado a mi padre hace muchos años. Un préstamo grande para salvar sus tierras después de una sequía que mató casi todo el ganado. No pudo pagar, explicó don Sebastián, dándole una fumada a su puro. ¿Sabes qué pasa con quien no paga sus deudas, niña? Nuevamente moví la cabeza, incapaz de hablar. Pagan de otras formas, continuó. Tu abuelo ofreció las tierras, claro, pero mi padre, que era un hombre generoso, hizo un trato diferente, un trato de honor entre las familias. Hizo un gesto y Miguel se acercó,
poniendo una mano en mi hombro. Sentí su apretón como garras. Los hombres de la familia Aguirre tendrían ciertos privilegios con las mujeres de la familia Mendoza por generaciones, hasta que consideráramos la deuda pagada. Mi estómago se revolvió. Quería correr, gritar, pero estaba paralizada por el miedo. Es una tradición antigua, niña. Tu madre sirvió a mi hermano menor en su época. Ahora es tu turno de honrar el compromiso de tu familia. Fue en ese momento que entendí. Mi mamá sabía exactamente lo que me pasaría porque había pasado por el mismo horror. Por eso la mirada vacía a veces, la sumisión absoluta, el miedo a los Aguirre. Mis hijos te van a enseñar cómo funcionan las cosas, dijo don Sebastián levantándose. Sé obediente como lo fue tu madre y tu familia seguirá protegida, causa problemas. Dejó la amenaza en el aire, pero el significado era claro. Roberto se levantó de la mesa de baraja acercándose. Yo empiezo, dijo, agarrándome del brazo con fuerza. Vamos, muchacha. Traté de resistir, jalando el brazo, pero era demasiado fuerte. Por favor, déjenme ir a casa, supliqué, las lágrimas ya escurriendo por mi cara. Él se rió, un sonido sin alegría. Vas a regresar a tu casa esta noche, pero vas a regresar diferente. Me arrastraron adentro de la casa, a un cuarto en la parte de atrás. Lo que pasó en ese cuarto... Bueno, hay cosas que, incluso después de tantos años, son difíciles de poner en palabras. Solo puedo decir que ese día la niña que yo era murió. En su lugar quedó solo un cuerpo vacío, un cascarón. Cuando regresé a casa, ya era de noche. Eduardo me trajo a caballo, dejándome en la puerta como si me estuviera haciendo un favor. Entré tambaleándome, sintiendo dolores que nunca había sentido antes, por dentro y por fuera. Mi mamá estaba sentada en la mesa de la cocina esperando. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada sobre mi estado. Solo se levantó, llenó una palangana con agua tibia y empezó a lavarme, como hacía cuando yo era chiquita. Así es, hija, susurró mientras pasaba el trapo con cuidado por los moretones. Así fue conmigo también. Una sobrevive. ¿Por qué, mamá?, pregunté entre sollozos. ¿Por qué no huimos? Ella paró, mirando alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Ya vi lo que pasa con quien trata de huir de los Aguirre. Una familia lo intentó hace unos años. El papá apareció muerto en el río. La mamá y las hijas. Nunca más nadie supo de ellas. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de mis hermanos, pensando en cómo mi vida había cambiado en un solo día, y en los días que vendrían por delante, porque no fue solo esa vez. A partir de ese domingo, los hijos de don Sebastián empezaron a aparecer regularmente en nuestra casa. A veces venían todos juntos, a veces solo uno o dos. Mi mamá siempre me avisaba cuando los veía acercándose. «Ve a lavarte, Esperanza, ya vienen», me decía, y yo obedecía automáticamente, preparándome para el horror que sabía que vendría. Lo peor era cuando mi mamá se quedaba afuera del cuarto mientras ellos estaban conmigo. Una vez, cuando traté de gritar de dolor, escuché su voz firme del otro lado de la puerta. «Es la deuda de honor de nuestra familia. Aguanta hasta el final». Los meses se convirtieron en años y los años en una pesadilla sin fin. Entre mis 13 y 17 años, viví como una sombra en mi propia casa. Los hijos de don Sebastián venían cuando se les antojaba, a veces en medio de la noche, tocando nuestra puerta como si fueran dueños no solo de la tierra, sino de nuestras vidas. Mi papá tomaba cada vez más para soportar la vergüenza. Se paraba en la cantina después del trabajo y solo regresaba tambaleándose, los ojos rojos de mezcal y lágrimas que nunca derramaba enfrente de nosotros. Una vez, borracho, trató de enfrentar a Fernando cuando llegó a casa. Lo golpearon ahí mismo en nuestro patio mientras nosotros veíamos impotentes desde la ventana. «Nunca más intentes esto, don Aurelio», Fernando dijo, limpiándose la sangre de los nudillos en su camisa cara. «La próxima vez no será solo usted quien pague». Después de eso, mi papá parecía un perro apaleado. Salía de casa cuando ellos llegaban, regresando solo horas después.
Ya no podía mirarme a los ojos. Mis hermanos también sufrían. José, que era solo 2 años menor que yo, tenía los puños siempre cerrados de coraje, pero sabía que no podía hacer nada. Una vez, a los 14 años, trató de defenderme cuando Miguel me arrastró al cuarto. Le dieron una golpiza tan grande que estuvo en cama por una semana, escupiendo sangre. «No vale la pena, José», le decía, pasando trapos húmedos en sus moretones. «Son demasiado fuertes». «Un día voy a matar a todos ellos, Esperanza», juraba, los ojos ardiendo de odio. «Te lo juro por Dios que lo haré». Pero nunca tuvo esa oportunidad. Cuando cumplió 16 años, José huyó de casa. Dejó solo una nota. «No aguanto más ver lo que te hacen. Voy a buscar ayuda». Nunca más tuvimos noticias de él. Algunos decían que se había ido a Ciudad de México, otros que lo habían encontrado muerto en la carretera. Los Aguirre solo se rieron cuando supieron de la fuga. «Uno menos de qué preocuparse», dijo Roberto, ahora presidente municipal por 2 periodos, mientras me empujaba contra la pared de la despensa. «Tu hermanito fue listo, sabe que no puede luchar contra nosotros». Ramiro, mi otro hermano, lidiaba con todo de otra forma. Se quedaba callado, escondido, como si quisiera volverse invisible. A los 12 años, ya era un niño de ojos opacos, sin brillo. Dejó de hablar casi completamente. En la escuela, la maestra decía que era lento, que tenía problemas. No eran problemas, era trauma. Era el peso de escuchar a su hermana llorando casi todas las noches, mientras hombres demasiado poderosos para enfrentar hacían de ella lo que se les antojaba. Y Rosario, mi hermanita, ella crecía hermosa, con rizos dorados y ojos grandes e inocentes. Era la única luz en nuestra casa sombría. Por ser la más chica y por yo hacer de todo para protegerla, ella entendió más tarde lo que pasaba. Pero los niños sienten, aunque no entiendan. Cuando tenía unos 9 años, me preguntó una vez después de que Eduardo se había ido. «¿Por qué ese hombre malo viene aquí, Esperanza?» Tragué el nudo en la garganta. «Es asunto de grandes, Rosita». «¿Te lastima?», insistió, sus ojitos preocupados. «No», mentí, forzando una sonrisa. «Es solo visita». Pero ella no era tonta. Una noche la encontré con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. «¿Qué es esto, niña?», pregunté asustada. «Es para cuando venga el hombre malo», respondió con una seriedad que me partió el corazón. «Voy a defenderte». Le quité el cuchillo, aterrorizada con la idea de lo que pasaría si uno de los Aguirre encontrara a mi hermanita armada. «Nunca, nunca hagas esto, Rosario. Promételo, son peligrosos». Prometió, los ojos llenos de lágrimas, pero vi algo nacer ahí, la misma rabia impotente que consumía a José. En el pueblo, todo mundo sabía lo que pasaba en nuestra casa. Era un secreto a voces, de esos que todos conocen pero nadie menciona. Las mujeres mayores me miraban con lástima cuando pasaba. Los hombres desviaban la mirada, avergonzados por su propia cobardía. Nadie desafiaba a los Aguirre. Una vez, cuando tenía 15 años, junté valor y fui a hablar con el padre Antonio después de misa. Le conté todo entre lágrimas y susurros en el confesionario. Pensé que él, como hombre de Dios, podría hacer algo. «Es una situación difícil, hija mía», dijo después de un largo silencio. «Pero son acuerdos entre familias. No le toca a la iglesia interferir en cuestiones de honor». Salí de la iglesia más desesperada que cuando entré. Hasta el padre, que debería proteger a los más débiles, se doblaba ante el poder de los Aguirre. Traté de buscar ayuda en otros lugares. Una vez, cuando fui al pueblo vecino de Pátzcuaro con mi mamá para comprar telas, me escapé y fui a la comandancia. El comandante me escuchó por 5 minutos. Después hizo un gesto para que me callara. «Mira, muchacha, no puedo hacer nada contra la familia Aguirre. Tienen amigos poderosos hasta en la capital. Si me meto con ellos, pierdo el trabajo en el mejor de los casos, en el peor». No completó la frase, pero el miedo en sus ojos decía todo. Regresé a casa derrotada, entendiendo finalmente que no había escapatoria.
El poder de los Aguirre se extendía mucho más allá de Tzintzuntzan. Era como estar atrapada en una telaraña invisible, donde cada intento de escapar solo apretaba más los hilos alrededor. Los años fueron pasando y yo me fui volviendo cada vez más vacía por dentro. A los 17 años ya no lloraba cuando venían. Había aprendido a separarme de mi cuerpo, a dejar que mi mente vagara lejos mientras ellos hacían lo que querían. Pensaba en las nubes, en las montañas lejanas, en lugares donde podría estar libre. Mi mamá veía lo que me estaba pasando. Una noche, después de que Fernando y Miguel se fueron, entró al cuarto y me abrazó largamente. «Eres fuerte, mi hija», susurró, «más fuerte de lo que yo jamás fui». «No me siento fuerte, mamá», respondí, la voz tan bajita como la de ella. «Me siento muerta por dentro». Ella apartó el pelo de mi cara, como hacía cuando yo era chiquita. «Lo sé, pero vas a sobrevivir a esto. Tienes que sobrevivir». Fue cuando entendí que mi mamá no estaba solo resignada. Estaba rota. Había aceptado aquella vida como inevitable, como un castigo divino que teníamos que soportar. No podía juzgarla. ¿Cómo podría cuando yo misma había tratado todos los caminos y encontrado solo puertas cerradas? La rutina de horror continuó. Roberto, siendo el presidente municipal, venía menos veces, pero cuando venía era el peor. Fernando tomaba mucho y se ponía violento. Eduardo era frío, calculador. Miguel, el más joven, tenía un placer especial en humillarme, en hacerme sentir menos que humana. «Eres nuestra, ¿entiendes?», me decía mientras jalaba mi pelo. «Vas a ser nuestra hasta que decidamos que la deuda está pagada». Lo que más me destruía no era el dolor físico, ni siquiera la humillación. Era el conocimiento de que no había un final a la vista, que aquella deuda nunca sería considerada pagada, que era solo una excusa para ejercer poder, para someter. En el verano en que cumplí 18 años, algo pasó que cambió todo. Don Sebastián, ya viejo y enfermo, murió de un infarto. El pueblo entero fue al velorio, incluyendo mi familia. Teníamos que ir, no era una opción. Nos quedamos al fondo de la iglesia, callados, con la cabeza baja. Durante el velorio, noté cómo Roberto miraba a Rosario, que ahora tenía 12 años y empezaba a hacerse señorita. No era una mirada cualquiera, era la misma mirada que Miguel me había dado años atrás cuando todo empezó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Después de la ceremonia, Roberto vino hasta nosotros, aparentemente para agradecer nuestra presencia. Pero sus ojos nunca dejaron a Rosario. «Tu hermana está creciendo bonita, Esperanza», comentó, pasándose la mano por la barbilla. «Muy bonita». Sentí mi sangre helarse. Conocía ese tono, esa mirada. En ese momento entendí con claridad cristalina. Planeaban hacer con Rosario lo mismo que hacían conmigo. La deuda sería pasada a ella cuando yo me hiciera más vieja, menos interesante para ellos. Miré a mi hermanita, a sus ojos todavía llenos de inocencia, a pesar de todo lo que había presenciado en nuestra casa, y algo se rompió dentro de mí. O tal vez fue algo fortaleciéndose, una resolución tomando forma. En ese momento juré por lo más sagrado, nunca tocarían a mi hermana, nunca. Encontraría una forma de acabar con ese ciclo, aunque me costara mi propia vida. La mirada de Roberto hacia mi hermana, en el velorio de don Sebastián, se quedó martillando en mi cabeza por días. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rosario pasando por el mismo infierno que yo, y eso era insoportable. Una semana después del entierro, mis miedos se confirmaron. Era una tarde de domingo. Estábamos todos en casa. Mi mamá preparaba la cena. Mi papá había ido a la tienda a comprar petróleo para el quinqué. Yo ayudaba a Rosario con una muñeca de trapo que estábamos cosiendo juntas. Fue cuando escuchamos los caballos. Por la ventana vi a Roberto y Miguel acercándose. Mi corazón se disparó. «Mamá», llamé, la voz temblorosa. «Ya vienen». Mi mamá dejó caer la cuchara con la que revolvía los frijoles. Se secó las manos en el mandil y dijo automáticamente:
Ve a lavarte, Esperanza. No respondí, mirando a Rosario, que había palidecido al escuchar los caballos. No es por mí que vienen esta vez. Mi mamá siguió mi mirada hasta Rosario y entendió. Vi el terror esparcirse por su cara. No, susurró, es solo una niña. Yo también era, respondí, la voz más firme de lo que jamás había sido. En ese momento tocaron la puerta. Mi mamá se quedó paralizada, entonces fui yo quien abrió. Roberto y Miguel estaban ahí, con sus sonrisas frías. Buenas tardes, Esperanza, dijo Roberto quitándose el sombrero. Venimos a hacer una visita a tu familia. Estamos ocupadas, respondí, tratando de cerrar la puerta. Roberto puso el pie en la rendija, impidiendo que cerrara. No seas maleducada, solo queremos platicar. Entraron a la fuerza. Roberto fue directo a donde Rosario estaba sentada, paralizada de miedo. ¿Cómo estás, pequeña Rosario?, preguntó, pasando la mano por su pelo. Te estás haciendo una señorita muy bonita. Rosario se encogió, mirándome con ojos suplicantes. Algo dentro de mí explotó. No la toquen, dije, la voz baja pero cargada de una rabia que no sabía que tenía. Roberto se volteó hacia mí, sorprendido. En todos esos años, yo nunca había resistido. ¿Qué dijiste? Dije que no toquen a mi hermana, repetí, poniéndome entre él y Rosario. Él se rió, incrédulo. ¿Olvidaste quién manda aquí, Esperanza? ¿Olvidaste la deuda de tu familia? No olvidé nada, respondí, pero la deuda es conmigo, no con ella. Roberto intercambió una mirada con Miguel, que sonrió de una forma que me dio escalofríos. Entonces decidimos qué queremos a tu hermanita. Entonces, sin aviso, Roberto me dio una cachetada que me tiró al suelo. No decides nada, tonta, dijo, agachándose para hablarme al oído. Nosotros decidimos, y decidimos que tu hermanita ya está en edad de empezar a pagar también. Mi mamá finalmente reaccionó, corriendo a abrazar a Rosario. Por favor, señor presidente, suplicó. Es solo una niña, por favor. Roberto ignoró a mi mamá. Hizo un gesto a Miguel, que agarró a Rosario del brazo, arrancándola del abrazo de mi mamá. ¡No!, grité levantándome. Llévenme a mí en su lugar. Hagan lo que quieran conmigo, pero déjenla en paz. Tendremos a las dos, respondió Roberto agarrándome del cuello. Así es como funciona. Tu madre debió haberte explicado mejor. En ese momento, la puerta se abrió y mi papá entró. Vio la escena. Yo siendo sujetada del cuello por Roberto, Rosario llorando en el agarre de Miguel, mi mamá de rodillas. Por un instante vi algo despertar en los ojos de mi papá, una chispa de valor, de rabia. Dejó caer la lata de petróleo y se aventó sobre Roberto. Suelte a mi hija, desgraciado. Pero no era rival para los dos. Miguel soltó a Rosario y ayudó a su hermano. En segundos, mi papá estaba en el suelo, sangrando. ¡Papá!, gritó Rosario, corriendo hacia él. Roberto me soltó, arreglándose la ropa arrugada. Eso fue estúpido, don Aurelio, muy estúpido. Miguel agarró la lata de petróleo que mi papá había traído. ¿Sabe qué pasa con la gente estúpida, don Aurelio?, preguntó, derramando el líquido sobre mi papá, que trataba de levantarse. Lo que pasó después fue tan rápido y tan horrible que todavía hoy, tantos años después, parece una pesadilla. Miguel sacó un cerillo del bolsillo, lo prendió y lo tiró sobre mi papá. Las llamas se esparcieron instantáneamente. Los gritos de mi papá mientras se quemaba vivo en nuestra sala son algo que nunca voy a olvidar. Mi mamá gritaba también, tratando de apagar el fuego con el mandil, pero era demasiado tarde. Rosario estaba paralizada de horror. Yo también. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Cuando acabó, cuando mi papá dejó de moverse y las llamas disminuyeron, Roberto se volteó hacia nosotras, la cara iluminada por la luz anaranjada del fuego. Esto es lo que pasa cuando alguien se rebela contra nosotros, dijo calmadamente, como si estuviera hablando del clima. Ahora tal vez entiendan mejor cómo funcionan las cosas. Se fueron, dejando atrás el cuerpo carbonizado de mi papá y 3 mujeres destruidas. El resto de esa noche es una mancha borrosa en mi memoria. Recuerdo a los vecinos viniendo a ayudar,
a las mujeres limpiando lo que quedó de mi papá, a los hombres construyendo un ataúd simple. Recuerdo el olor a carne quemada que impregnó la casa por semanas. Al día siguiente, enterramos a mi papá en una esquina del panteón. No hubo investigación. El comandante local, amigo de los Aguirre, registró como accidente con Quinqué. Nadie cuestionó, aunque todos sabían la verdad. Después del entierro, regresamos a nuestra casa vacía. Mi mamá se encerró en el cuarto y no salió por días. Escuchaba sus sollozos durante la noche, un llanto tan profundo que parecía venir del alma misma. Rosario no hablaba, no comía. Se quedaba sentada mirando el lugar donde nuestro papá había muerto, ahora limpio, pero para siempre marcado en nuestra memoria. En cuanto a mí, algo cambió dentro de mí esa noche. El miedo dio lugar a un odio frío, calculador. No era más una rabia impotente, sino algo más profundo, más peligroso. Era una certeza absoluta de que aquello no podía continuar. Una semana después de la muerte de mi papá, Roberto y Eduardo aparecieron en nuestra puerta. Ya los esperaba. «Venimos por la pequeña Rosario para un paseo», dijo Roberto con aquella misma sonrisa fría. Miré hacia ellos sin demostrar emoción. «Está enferma. Fiebre alta. No creo que quieran contagiarse». Roberto frunció el ceño desconfiado. «Más vale que no estés mintiendo, Esperanza». «¿Por qué mentiría?», respondí, sosteniendo su mirada. «Estaré aquí cuando regresen, y cuando Rosario mejore, ella también estará». Se fueron, pero yo sabía que regresarían. Teníamos poco tiempo. Esa noche, mientras Rosario dormía, finalmente hablé con mi mamá. Estaba sentada en la cocina, mirando a la nada, una sombra de la mujer que había sido. «Mamá», dije sentándome frente a ella, «tenemos que hacer algo». Ella levantó los ojos vacíos hacia mí. «No hay nada que hacer, hija. ¿Viste lo que le hicieron a tu papá?» «Vi», respondí, «y es por eso que no podemos dejar que toquen a Rosario. Es por eso que tenemos que acabar con esto de una vez por todas». «¿Cómo?», preguntó, la voz quebrada. «Son demasiado poderosos». Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, temblorosas. «¿Te acuerdas de la abuela Remedios? ¿De lo que nos enseñó sobre las plantas del monte?». Mi mamá abrió los ojos grandes, entendiendo inmediatamente. Mi abuela había sido curandera. Conocía todas las plantas de la región, las que curaban y las que mataban. «Esperanza», empezó asustada. «No hay otro camino, mamá», la interrumpí. «Van a regresar por Rosario, por nosotras dos. No voy a dejar que le hagan a ella lo que me hicieron a mí, lo que te hicieron a ti». Vi el miedo en sus ojos, pero también vi algo más, determinación. Una madre protegiendo a su cría. Finalmente. «¿Qué estás pensando hacer?», preguntó. Y ahí, en la mesa de la cocina donde tantas comidas familiares habían pasado, donde tantas lágrimas habían sido derramadas, elaboré mi plan. Un plan nacido de la desesperación, del odio y de un amor feroz por mi hermana que superaba hasta el miedo a la muerte. En la mañana siguiente, entré al monte detrás de nuestra casa. Sabía exactamente qué buscar, dónde encontrar. Las lecciones de mi abuela estaban grabadas en mi memoria. Regresé con una bolsita de hierbas que escondí cuidadosamente en el fondo del trastero de la cocina. Esa noche, acostada en la cama al lado de Rosario, que finalmente había logrado dormir, hice una promesa silenciosa. «Nunca más van a tocarte, hermanita. Nunca más. Cueste lo que cueste». Y costaría caro, yo sabía eso. Pero estaba dispuesta a pagar el precio. 3 días después de recolectar las hierbas en el monte, puse mi plan en acción. Primero, necesitaba ganar tiempo y confianza. Busqué a Roberto en su oficina en la presidencia municipal, algo que nunca había hecho antes. La secretaria, doña Lupe, me miró con desconfianza cuando pedí hablar con él. «El señor presidente está ocupado», dijo, evitando mi mirada. «Dígale que es Esperanza Mendoza, me va a recibir». Ella dudó, pero fue hasta la puerta de la oficina y anunció mi presencia.
Escuché la voz de Roberto diciendo que me dejara entrar. Cuando entré en la oficina amplia y lujosa, tan diferente de nuestra casa humilde, Roberto estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura. Sonrió al verme, esa sonrisa que siempre me helaba la sangre. «Esperanza», dijo, recargándose en la silla. «¡Qué sorpresa! Viniste a buscarme por tu propia voluntad». Bajé los ojos, fingiendo sumisión. «Vine a pedir disculpas por el comportamiento de mi familia, señor presidente. Después de la muerte de mi papá, mi mamá y mi hermana están muy alteradas. Necesitamos tiempo». Me estudió por un momento. «¿Tiempo? ¿Y qué gano yo con eso?». Tragué saliva. Pensé que tal vez podríamos hacer un trato. Yo seguiría sirviéndoles a ustedes como antes, pero dejarían a mi hermana en paz hasta que sea un poco mayor. Roberto se rió. «¿Y por qué aceptaría eso cuando puedo tener a las dos?». «Porque yo sería más cooperativa», respondí, forzándome a mirarlo. «No habría resistencia, y para mostrar mi buena voluntad, quisiera invitarlos a usted y a sus hermanos a una cena en nuestra casa. Una cena de reconciliación». Levantó las cejas, sorprendido. En todos esos años nunca los habíamos invitado a nada. Ellos siempre tomaban lo que querían. «¿Una cena?», repitió desconfiado. «Sí. Mi mamá hará ese mole poblano que tanto le gusta a don Fernando. Y yo misma prepararé un postre especial, un dulce de leche con hierbas del monte, receta de mi abuela». Lo estudió por un largo momento. Vi la desconfianza en sus ojos, pero también vi el interés. La idea de que nosotras los invitáramos, los sirviéramos voluntariamente, apelaba a su ego, a su sentido de poder. «Muy bien», finalmente dijo. «¿Cuándo sería esa cena?». «El próximo domingo, a las 7 de la noche», respondí prontamente. «Si puede avisar a sus hermanos». «Yo les aviso», dijo, levantándose y rodeando el escritorio. Se acercó a mí, tocando mi cara con el dorso de la mano. «Esto es interesante, Esperanza. Finalmente aprendiste tu lugar». Contuve el impulso de retroceder, de morder esa mano que me tocaba. En vez de eso, forcé una sonrisa. «Sí, señor presidente, aprendí». Cuando salí de la presidencia, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en el pecho. Parte del plan estaba en marcha, pero la parte más difícil todavía estaba por venir. Los días siguientes fueron de preparación cuidadosa. Mi mamá, aunque aterrorizada, siguió mis instrucciones. Limpiamos la casa como nunca antes. Arreglamos la mesa con nuestro mejor mantel, que ni era tan bueno. Pusimos los pocos cubiertos de plata que habíamos heredado de mi abuela. Rosario nos observaba con ojos confusos. No entendía por qué estábamos invitando a nuestra casa a los hombres que habían matado a nuestro papá, los hombres que nos aterrorizaban hace años. «¿Por qué vienen a cenar aquí?», preguntó mientras me ayudaba a limpiar los platos. Miré a mi mamá, que asintió levemente. Era hora de que Rosario supiera, al menos parte de la verdad. «Vamos a resolver una situación antigua, Rosita», expliqué, tomando sus manos. «Pero necesito que hagas exactamente lo que voy a pedir. El domingo, cuando ellos lleguen, vas a ir a casa de doña Esperanza». Doña Esperanza era nuestra vecina, una señora viuda que vivía sola y siempre había sido buena con nosotras. «No quiero ir», Rosario protestó. «Quiero quedarme con ustedes». «No, mi querida», mi mamá intervino. «Es mejor que no estés aquí. Es una plática de adultos». «¿Es por la deuda?», preguntó, sorprendiéndonos. «Aquella que dicen que tenemos que pagar». Mi mamá palideció. «¿Sabes de eso?». «Escuché cuando platican», respondió con una sabiduría más allá de sus años. «Y vi lo que le hacen a Esperanza. No soy una niña». Mi mamá se sentó, las piernas temblando. «Dios mío. Es por eso que necesitamos resolver esto, Rosario», dije, arrodillándome frente a ella. «Y necesitamos que estés segura mientras lo hacemos». «¿Confías en mí?». Asintió, los ojos aguados. «Confío». «Entonces, por favor, haz lo que te estamos pidiendo. Ve a casa de doña Esperanza el domingo y no salgas de ahí hasta que yo o mamá vayamos por ti. ¿Prometes?».
Prometo, respondió, abrazándome con fuerza. Los días pasaron lentamente hasta el domingo. En la víspera, preparé el dulce de leche especial, usando las hierbas que había recolectado. Trabajé sola, tarde en la noche, después de que todos se habían acostado. La receta de mi abuela Remedios era precisa, una mezcla de plantas de la región que en pequeñas dosis causaban solo malestar, pero en cantidad mayor. El domingo, a las 5 de la tarde, llevamos a Rosario a casa de doña Esperanza. «Quédate aquí hasta que venga por ti», dije, besando su frente. «Pase lo que pase, no salgas de aquí». Asintió, seria. Creo que aunque tenía 12 años, sabía que algo grave estaba por pasar. Regresamos a casa y terminamos los preparativos. Mi mamá preparó el mole, su platillo más famoso, con pollo bien sazonado y mucho chocolate. Yo arreglé la mesa, poniendo lo mejor que teníamos, el mantel de encaje que mi abuela había hecho, los platos que solo usábamos en ocasiones especiales, los vasos de vidrio que guardábamos en la alacena de arriba. En el centro de la mesa puse una botella de tequila que había comprado en la tienda. No era un tequila fino como los que los Aguirre tomaban, pero serviría al propósito. Al lado, el dulce de leche en un platón de barro, cubierto con canela. A las 7 en punto, escuchamos los golpes en la puerta. Eran puntuales, al menos eso. Mi mamá abrió, saludándolos con una formalidad que nunca había usado antes. «Buenas noches, señor presidente. Señores, pasen, por favor». Los 4 entraron, mirando alrededor con curiosidad y cierto desprecio. Nunca habían estado en nuestra casa como invitados. Venían siempre como invasores. «¿Dónde está la pequeña Rosario?», preguntó Roberto, notando inmediatamente su ausencia. «Está en casa de la vecina», respondí rápidamente. Pensamos que era mejor que no participara de la cena. Es una plática de adultos, después de todo. Roberto frunció el ceño, pero Fernando ya estaba oliendo el aroma de la comida. «Ese mole huele delicioso, doña Carmen». Mi mamá forzó una sonrisa. «Gracias, don Fernando. Espero que les guste». Nos sentamos a la mesa. Yo serví el tequila para ellos, un vaso para cada uno. Para mí y mi mamá serví agua. «¿No van a tomar con nosotros?», preguntó Eduardo desconfiado. «Desafortunadamente no podemos», respondí. «Estamos tomando una medicina que no se mezcla con alcohol. Cosa de mujeres, ya saben». Se rieron, esas risas groseras que yo conocía tan bien. La cena prosiguió. Comieron con ganas, elogiando la comida de mi mamá. Con cada bocado que daban, yo sentía una mezcla de asco y anticipación. Cuando terminaron el plato principal, traje el dulce de leche a la mesa. «Un postre especial», anuncié, «receta de mi abuela». Serví una porción generosa para cada uno de ellos. Para mí y mi mamá puse apenas una cucharada pequeña para disimular. «Un brindis», propuso Roberto, levantando su vaso de tequila. «Por nuestra reconciliación». Levanté mi vaso de agua. «Por la justicia», dije bajito, pero nadie pareció notar la diferencia. Comieron el dulce con gusto. Miguel hasta repitió. Platicaron, rieron, hablaron de política y de negocios como si estuvieran en cualquier cena normal, como si no fueran los monstruos que habían destruido nuestras vidas. Fue cerca de 20 minutos después del postre que Fernando empezó a sudar. Pasó la mano por la frente, aflojó el cuello de la camisa. «Hace calor aquí, ¿no?», comentó. Poco después, Miguel llevó la mano al estómago. «No me siento bien». Eduardo fue el siguiente, poniéndose pálido visiblemente. «¿Qué había en ese dulce?», preguntó, ya sospechando. Roberto, que siempre fue el más listo, se levantó abruptamente. «Ustedes», empezó, pero no pudo terminar la frase. Se dobló sobre la mesa, vomitando. Los otros 3 también empezaron a sentirse mal. Vómitos, temblores, sudores fríos. Fernando cayó de la silla, retorciéndose en el suelo. «¿Qué nos hicieron?», gritó Roberto, tratando de levantarse, pero sus piernas no obedecían. Mi mamá estaba paralizada, mirando la escena con horror, pero yo me mantuve calmada, extrañamente calmada. «La deuda está siendo pagada», respondí, mi voz firme. «La verdadera deuda».
Los 4 estaban ahora en el suelo, gimiendo, retorciéndose. Miguel fue el primero en dejar de moverse. Sus ojos quedaron vidriosos, fijos en el techo. Después fue Fernando, que tuvo una convulsión violenta antes de quedar inmóvil. Eduardo todavía trató de arrastrarse hasta la puerta, pero no lo logró. Murió a medio camino, la mano extendida como si implorara ayuda. Roberto fue el último. Incluso envenenado, incluso muriendo, todavía encontró fuerza para maldecirme. «Vas a pagar por esto, desgraciada», jadeó, sangre escurriendo por la comisura de su boca. «Vas a pudrirte en la cárcel». Me arrodillé a su lado, mirando en sus ojos que ya empezaban a perder el enfoque. «Tal vez», respondí, «pero la deuda está pagada, y mi hermana nunca sabrá lo que es ser tocada por manos como las suyas». Fueron sus últimas palabras. Minutos después, los 4 hombres que habían aterrorizado a nuestra familia por generaciones estaban muertos en nuestra sala. Mi mamá lloraba silenciosamente en una esquina. Me acerqué, tomando sus manos. «Ya está hecho, mamá», dije. «Se acabó». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó entre sollozos. «Ahora yo asumo la responsabilidad. Tú cuida de Rosario. Asegúrate de que tenga una vida diferente de la nuestra». Salí a la calle y caminé hasta la comandancia. El comandante local, Ignacio Vasconcelos, estaba ahí. Un hombre que siempre había volteado los ojos para los abusos de los Aguirre, que nunca nos había ayudado cuando lo necesitábamos. «Los hermanos Aguirre están muertos», anuncié al entrar. «Yo los envenené. Están en mi casa». Me miró como si hubiera perdido el juicio. «¿Qué?», balbuceó. Me escuchó. «Los maté a todos con hierbas que mi abuela me enseñó a reconocer. Fui yo, solo yo. Mi mamá no tuvo nada que ver con esto». Me arrestaron en ese mismo momento, me esposaron y me encerraron en una celda en la parte de atrás de la comandancia. La noticia corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. Los 4 hombres más poderosos de Tzintzuntzan, muertos por una muchacha de 18 años. El juicio fue rápido. No había mucho que defender. Yo había confesado, asumido toda la culpa. Expliqué por qué había hecho lo que hice. Conté sobre los años de abuso, sobre la muerte de mi papá, sobre la amenaza a mi hermana. Pero eso poco importó para el juez, que era amigo cercano de los Aguirre. Fui condenada a 25 años de prisión por homicidio calificado. Me mandaron a la penitenciaría femenil en Morelia, lejos de todo y de todos los que conocía. Pero saben, incluso en los momentos más oscuros de esos años de prisión, nunca me arrepentí. Cada día que pasaba detrás de las rejas era un día en que mi hermana estaba libre, en que ella podía crecer sin el miedo que había sido mi compañero constante por tantos años. Salí de la cárcel en 1996, después de cumplir 25 años de mi condena. Había entrado como una joven de 18 años y salí como una mujer de 43, con canas ya apareciendo entre mi pelo oscuro y líneas profundas alrededor de los ojos. Pero salí con la cabeza en alto, sin haberme arrepentido nunca de lo que hice. El mundo afuera había cambiado mucho. La primera vez que vi un celular pensé que era algún tipo de juguete. Computadoras, internet, todo eso era nuevo para mí. Pero algunas cosas nunca cambian. El cielo de Michoacán seguía azul como siempre. El olor de la tierra después de la lluvia todavía era el mismo, y la sensación de libertad, esa no tiene precio. Mi mamá había fallecido 2 años antes de mi liberación. Una enfermedad del corazón se la llevó mientras dormía. No pude ir al entierro, pero una de las custodias, Mariana, que siempre fue buena conmigo, me llevó flores para poner en una pequeña ceremonia que hicimos en la capilla de la cárcel. Lloré por días. A pesar de todo, mi mamá había sido víctima tanto como yo. Hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, prisionera de un sistema de opresión que venía de generaciones. Pero Rosario, mi Rosario, sobrevivió y floreció. Cuando salí de la cárcel, ella ya era una mujer de 37 años, licenciada en Derecho, casada y con 2 hijos.
Vino por mí el día de mi liberación, y el abrazo que nos dimos en la salida de esos portones valió cada día que pasé encerrada. «Salvaste mi vida», me dijo, tomando mi cara entre sus manos. Nunca lo olvidé, ni por un día. Se había mudado a San Miguel de Allende, en Guanajuato, donde su esposo, Alejandro, sí, una ironía del destino tener un nombre parecido, pero un hombre completamente diferente, había conseguido trabajo como ingeniero en una empresa de construcción. Fue para allá que me fui después de la cárcel, para estar cerca de la única familia que me quedaba. Los primeros meses, vivir en libertad fue un desafío. Me asustaba con ruidos fuertes. No podía dormir en un cuarto sola después de décadas compartiendo celda con otras mujeres. Me perdía en las calles de la ciudad que no conocía. Pero Rosario y Alejandro tuvieron paciencia. Sus hijos, mis sobrinos Teodoro y María, de 15 y 12 años en ese entonces, me recibieron con la curiosidad y la apertura que solo los niños tienen. «Tía Esperanza es una heroína», Rosario les decía. No les contó todos los detalles, claro, pero sabían que yo había protegido a su mamá de hombres muy malos. Con el tiempo me fui adaptando. Conseguí trabajo en una tienda de telas en el centro de la ciudad. La dueña, doña Remedios, era una señora viuda que no le importó mi pasado. «Todo mundo merece una segunda oportunidad», me dijo cuando le conté mi historia. Fue ahí que aprendí a coser mejor. Empecé a hacer sarapes de retazos en las horas libres, usando pedazos de telas que sobraban en la tienda. Al principio era solo una forma de ocupar las manos y la mente, pero pronto me di cuenta de que tenía talento para eso. Los colores, los patrones, la sensación de crear algo hermoso a partir de pedazos que serían tirados a la basura. Era una metáfora para mi propia vida. Poco a poco, la gente del pueblo fue conociéndome. Al principio había miradas desconfiadas, susurros cuando pasaba. Después de todo, no es todos los días que conoces a alguien que mató a 4 hombres. Pero con el tiempo, conforme me volví parte de la comunidad, las miradas cambiaron. Algunas hasta venían a pedirme consejos, principalmente mujeres que vivían situaciones difíciles con esposos o compañeros abusivos. «¿Cómo encontró valor?», preguntaban, y yo respondía siempre lo mismo. No fue valor, fue amor. Amor por mi hermana, por mí misma, por todas las mujeres que vendrían después de nosotras. Nunca volví a Tzintzuntzán. Después de la muerte de los Aguirre, el pueblo cambió, por lo que Rosario me contó. El poder que había estado en manos de esa familia por generaciones se dispersó. Hubo elecciones libres por primera vez en décadas. La gente empezó a hablar, a contar historias de abusos que habían sufrido o presenciado. Era como si un hechizo se hubiera roto. Hace unos 10 años me jubilé de la tienda de telas. Doña Remedios había fallecido y sus hijos querían vender el negocio. Entendí que era hora de cambiar. Con el pequeño ahorro que había juntado y la ayuda de Rosario y Alejandro, compré esta casita donde vivo hoy. Es sencilla, pero es mía. Tiene un corredor desde donde puedo ver el atardecer detrás de las montañas, un jardín pequeño donde siembro hierbas, solo las medicinales ahora, y espacio suficiente para recibir a mis sobrinos y a sus hijos cuando vienen a visitarme. Mis días ahora son tranquilos. Despierto temprano con el canto de los pájaros. Tomo mi café en el corredor, observando el movimiento de la calle. A veces voy hasta la plaza, donde vendo mis sarapes de retazos en un tianguis que ponen los domingos. Otras veces recibo visitas de mujeres jóvenes que Rosario me presenta, estudiantes de derecho, activistas por los derechos de las mujeres. Quieren escuchar mi historia, entender cómo era vivir en esos tiempos, qué me llevó a hacer lo que hice. Cuento con honestidad, sin romantizar, sin hacerme la víctima. Hice una elección terrible pero necesaria. Pagué mi precio a la sociedad y duermo en paz con mi conciencia. Teodoro, mi sobrino mayor, ahora tiene 44 años y 3 hijos. Es profesor universitario en Querétaro, da clases de historia. A veces usa mi historia como ejemplo cuando habla sobre el poder de los caciques en el México rural, sobre cómo la justicia oficial muchas veces fallaba con los más vulnerables. María,
la más chica, siguió los pasos de su mamá y se volvió abogada. Trabaja defendiendo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Tengo mucho orgullo de los dos. Rosario y Alejandro están jubilados ahora, pero siguen activos. Ella da conferencias sobre derechos humanos. Él hace trabajo voluntario, construyendo casas para familias necesitadas. Son una pareja admirable, el tipo de personas que te hacen creer que el mundo puede ser mejor. En cuanto a mí, soy solo una viejita que hace zarapes y cuenta historias. Manos que un día sirvieron para quitar vidas, ahora crean belleza. No sé si es redención, pero es suficiente para mí. Cargo mis cicatrices con dignidad, las visibles en las manos callosas y las invisibles en las memorias que a veces todavía me persiguen en noches de tormenta. Pero cuando miro hacia atrás, a todo lo que viví, no veo solo dolor y pérdida. Veo también fuerza, resistencia y, sobre todo, la victoria silenciosa de haber roto un ciclo de abuso que podría haber continuado por más generaciones. Veo a mi hermana, que creció libre del terror que yo conocí. Veo a mis sobrinos y sobrinos nietos que nunca sabrán lo que es vivir bajo el yugo de hombres como los Aguirre. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Mis queridos, al contar mi historia, no busco glorificar lo que hice. Quitar vidas es siempre una tragedia, incluso cuando sentimos que no hay otra salida. Lo que espero es que nadie más tenga que llegar al punto al que yo llegué para proteger a quien ama. Si están pasando por situaciones de abuso, sepan que hoy existen caminos que no existían en mi tiempo. Hay leyes, ministerios públicos especializados, refugios, personas dispuestas a ayudar. Busquen esa ayuda, no se callen. Su voz es poderosa, incluso cuando tiembla. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de volver a empezar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando trataron de quitarme todo. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. En cualquier país, en cualquier cultura, nadie tiene el derecho de someter a otro ser humano. Nadie tiene el derecho de usar poder, dinero o tradición para abusar de personas vulnerables. La dignidad humana es un valor universal que necesita ser respetado. Si conocen a alguien viviendo situaciones de abuso o violencia, extiendan su mano. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que no está sola, que alguien le cree. Sean esa persona. Pueden ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza en la vida de alguien. Y si están pasando por momentos difíciles ahora, recuerden, las tormentas pasan. Pueden durar más de lo que quisiéramos, pueden dejarnos cicatrices, pero pasan. Y del otro lado, hay luz. Siempre hay luz. Mis queridos que vieron hasta aquí, necesito su apoyo ahora mismo. Esta historia que acabo de contar no es solo mía. Es la historia de tantas otras mujeres que vivieron y todavía viven situaciones parecidas. Si sintieron su corazón apretarse con lo que escucharon, por favor, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, ahora, y activen la campanita. Cada suscripción es como una mano extendida diciendo, te escuché, te creo. Compartan este video inmediatamente con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y superación. Nunca saben quién puede estar sufriendo en silencio, pensando que no hay salida. Su compartida puede salvar una vida. Puede darle valor a alguien para buscar ayuda antes de llegar a la desesperación que me llevó a hacer lo que hice. Dejen en los comentarios la palabra cárcel para que yo sepa que vieron hasta el final y entendieron el mensaje.
Cada comentario me muestra que mi historia, con todo su dolor y superación, no fue en vano. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Su acción puede ser el comienzo de la liberación de alguien. Termino con una certeza que cargo en el corazón. Por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Y cuando sale, ilumina igualmente a todos nosotros, sin importar los errores y aciertos que hicimos en el camino. La vida está hecha de decisiones difíciles, pero también de nuevos comienzos posibles. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y guarde sus caminos.